Una vez más, Producciones Crejen, presentando a los nuevos valores. En esta oportunidad tenemos a Magali Diana, Capcha. ¿Cómo está Magali? Hola, ¿qué tal, señor? Gracias por la visita y gracias a Producciones Creagen y a todo su equipo, de verdad. Y qué mejor, pues, ¿no? Apoyando a los nuevos valores y en esta oportunidad hacia mi persona. Gracias de todo corazón a usted, al señor Genaro Huaraca. Magali, ¿qué tiempo tienes en esto de la música? Bueno, en la música recién voy 2 añitos. ¿Ya? Pero claro, ¿no? Desde niña siempre me gustó, pero ahora recién ya voy cultivando con material en la mano, hace 2 añitos recién. Sí, acá vemos un video que puedo hacer acá y un audio. En este video tienes composiciones tuyas. Sí, hay 2 composiciones mías. Uno está dedicado a mi pueblo y el otro pues está inspirado, ¿no? Cosas que pasan de la vida. Claro. Sí. ¿De qué parte eres, Magali, exactamente? Bueno, yo soy del departamento de Junín ¿Ya? y distrito de Ucumayo, de un pueblito Puyay. Puyay. Sí. Y dime, ¿a qué partes del Perú has viajado con tu música? Gracias a Dios, en estos 2 añitos que estamos, hemos viajado, ¿no? Hemos ido a La Oroya, a Huánuco, a Cerro de Pasco, gracias a toda la linda gente de por ahí, pues. Qué bueno. Sí. Dime, Magali, en la presentación que tú tienes, ¿qué canción te pide más? Sí, gracias a esta canción que nos abrió las puertas, Chiquillo, no puedo vivir sin ti. Chiquillo, no puedo vivir sin ti. Sí. ¿Podrías cantar un pedacito de ese tema? Claro, ¿por qué no? A ver. Sabes que yo voy a llorar, sabes que yo voy a sufrir. Si tú me dejas, si tú te vas, si tú te alejas con otro amor. Sabes que yo voy a llorar, sabes que yo voy a sufrir. Si tú me dejas, si tú te vas, si tú te alejas con otro amor. Sin ti no puedo vivir, eres vida para mí. Si tu presencia me falta, yo me muero. Gracias. Qué bueno. Es el tema que está pegando más, que te pide más en tus presentaciones. Sí, gracias a Dios es el tema que nos abrió las puertas de muchos sitios. Y sí, pues ese tema está dando que hablar, gracias a Dios. Magali, tú, en los sitios que has viajado, me imagino que tienes muchas anécdotas. Ah, sí, cosas que Cuenta uno de ellos. Bueno, pues no, una vez de tanto zapateo, a veces el escenario, pues no, a veces no lo arman bien todo y como que lo dejan huequitos ahí el escenario y en uno de esos de tanto bailar me había el taco, ¿no? Se entró en uno de esos huequitos y no sabía cómo bailar y ya no podía ya y casi me caigo por atrás y gracias a uno de músicos, bueno, el señor Killer Siriaco Padilla, que para mí atrás nomás, pues, y me agarró de la espalda, pues, ¿no? Me agarró de la espalda y ya, o sea, por él no me caí, o sea, no hice nada, que me caí, pues, ¿no? Y ya, y me sacó el taco, pues tenía que sacar porque, o sea, así clavado tampoco no podía estar. Que pasa así, a veces pasan esas cosas en las presentaciones. Sí, ya. Dime, Magali, aparte de cantar, ¿te dedicas a otras cosas? Sí, estoy trabajando y estudiando. Qué bueno. Sí. Y aparte, ¿tu familia cultiva la música? No, la verdad, no, nadie es mi papá, no, o sea, no le gusta también esta música, lo que hago. Mi mamá ahí me apoya tampoco, pero, o sea, no tengo de familias de músicos que digamos. Y dime, ¿tus padres te apoyan en esto, me dices? Sí, gracias a mi madre, sí, mi mamita me está apoyando. Ahí, ¿no? Yo sé que voy a poder con el apoyo de mi mamá. ¿Y cuándo es la fecha de tu aniversario que tú tienes de eso de... que tienes aniversario, me imagino que sí? Sí, acabo de hacer justo este año mi aniversario, en mes de abril, en 14 de abril hice mi aniversario, mi primer aniversario. ¿Y quiénes te acompañan en ese aniversario?
Bueno, han venido la señora Jacqueline Puentes, Carlitos Ya. Jiménez, una orquesta Impacto Yacus, vino también Javier Dolores y Carlitos Jiménez. Qué bueno. Sí.